Una vez más, bienvenidas a su espacio, hermanas conectadas, para meditar en la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 al 22. Primero de Crónicas 5, del 18 al 22, y leo para ustedes. Dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Yo puse como tema, hermanas, listos para la guerra. Si ustedes observan, son 9 capítulos de Primero de Crónicas, donde se encuentra la descendencia de Tiadán, Noé y de las 12 tribus de Israel. Pero en este capítulo encontramos esta porción donde hay muchas lecciones para nosotros. En primer lugar, aquí se habla de un ejército y están las características de este ejército. En los versículos leídos, las características dice que eran valientes, eran fuertes, esforzados, pero también eran diestros en la guerra. Ellos tenían estrategias militares, ellos sabían cómo atacar. Bueno, conocían mucho de armas. Y también dice que era un ejército numeroso. Y allí nos dice la cantidad enorme de soldados. Pero había una característica que sobresale en este ejército, cuyos soldados dice que confiaban en el verdadero Dios. Y eso lo tenemos allí en el versículo 20, cuando dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, y dice: porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Ahora aquí nos habla de los agarenos. Yo encontré en el diccionario bíblico que los agarenos eran una tribu nómada de Arabia. De los otros 3 no encontré información. Pero allí tenemos que se enfrentan a la guerra. Y dice que allí con sus aliados, ¿verdad? Pero se enfrentan a sus enemigos con un arma poderosa, aunque ellos eran valientes, conocían sus armas y eran numerosos, pero se enfrentaron con un arma poderosa, y era la fe en Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Cuando dice que clamaron a Dios en la guerra. Ahora, hermanas, vimos que no confiaron en sus propias fuerzas, no confiaron en sus armas, que las usaban con destreza, y no confiaron también en el ejército numeroso, capaces, sino que se enfrentaron a la guerra con la fe puesta en el Señor. Ahora vemos los versículos 20 al 22 que tuvieron una gran victoria, porque dice que los enemigos, todos, dice, se rindieron, y también un gran botín que obtuvieron, porque agarraron los ganados, y esa gente era rica. Dice 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas que cayeron cautivas con ellos. Ahora, hermanas, vemos
que obtienen esa gran victoria, vieron cómo se rindieron sus enemigos, porque Dios escuchó el clamor de ellos. Hermanas, Dios nunca es derrotado. Y vemos allí en Éxodo 14:14, cuando Moisés les dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaban al frente del Mar Rojo y el ejército egipcio atrás que los perseguían. Pero en el capítulo 15, versículo 3, dicen ellos en el canto: Jehová es varón de guerra. Y hay una cita más, allí en 2 de Crónicas 20:15, cuando al rey Josafat lo estaban atacando los moabitas y los amonitas, dijeron, el mensaje de Dios fue: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, hermanas, qué lindo que Dios pelea por sus hijos, ¿verdad? Y en el versículo 22, cuando dice de primero de Crónicas, que la guerra era de Dios. Queridas hermanas, todos como cristianas atravesamos batallas, luchas, dificultades, y en este tiempo pues está pasando lo mismo. Pero hermanas, usted no está sola en su batalla, en su lucha, en su dificultad, porque Dios peleará por usted. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor con todo nuestro corazón. Necesitamos fortalecer nuestra fe para clamar. Necesitamos fortalecer nuestra fe para saber esperar en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? De rodillas, hermanas, y buscando el consejo de la palabra de Dios. Hay un versículo en 2 de Corintios 2:14, y nos dice el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanas, el Señor siempre nos llevará en triunfo, pero en Cristo Jesús, si nosotros nos sometemos a Él, le clamamos a Él y le confiamos, le creemos y esperamos en Él. El Señor está con nosotros. Y ahora vamos a cantar una estrofa del himno, Fírmese adelante, como hemos estado hablando de batalla, ¿verdad? De ejército, de soldados. Vamos a cantar una estrofa de ese himno, Fírmese adelante. Damos gracias, Señor, porque en las batallas que luchamos como cristianas no estamos solas. Tú nos prometes que tú vas a pelear por nosotros. Bendice a mis hermanas en sus diferentes dificultades, problemas, batallas. Ayúdale, Señor, y que puedan afirmar su fe sabiendo que tú estás peleando las batallas
de ellas y de todos los que confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.